a la parte difícil, de esta carta. ¿Sí sabe qué carta estamos estudiando? Los Efesios. Por varias razones hemos llegado a la parte más difícil. Más difícil de explicar, pero más difícil es practicarlo. Más difícil es hacerlo. Decía yo en un principio que la carta a los Efesios se divide precisamente en dos partes. La parte doctrinal, que son los primeros 3 capítulos, y la parte práctica, que son, o conducta, que son los 3 capítulos siguientes, son 6 en total. Y terminamos el capítulo 4, en donde las recomendaciones del apóstol Pablo, recomendaciones prácticas, son para la iglesia en general. Y precisamente esas recomendaciones prácticas para la iglesia en general se terminan en el versículo 20 del capítulo 5. Ahí hay una división en su Biblia también. Hay una división y vamos a entrar ahora a una porción en donde la enseñanza no es general. Ahora es particular. Ahora es para ti y es para mí. En nuestra relación con los demás. ¿Difícil, no es cierto? Porque si hay algo difícil en la vida, son las relaciones personales. Las relaciones personales entre los seres humanos. Dicen aquellos que saben y que han estado en la administración de personal, siendo supervisores, gerentes, ingenieros, sobrestantes, todo aquel que administra personas, dice que todo fuera tan fácil si no hubiera gente que administrar. Entonces, pues, paradójico, ¿verdad? ¿Usted ya se contestó esa pregunta que tenemos ahí? ¿Por qué debemos someternos unos a otros? Y yo quiero en esta mañana darle mucho énfasis a esa pregunta. ¿Por qué, dirá usted? Porque nuestro trasfondo histórico, nuestro trasfondo cultural y nuestro trasfondo familiar se contraponen a eso. Hemos sido enseñados desde chicos cuando íbamos a la primaria que la independencia y que debemos ser soberanos y que debemos... ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando llegamos a cierta edad y le preguntamos a nuestra mamá, ¿y por qué me mandas? O al papá, ¿por qué tú siempre me estás mandando? Y a veces no encontramos una respuesta. Pero no nos sometemos. ¿Qué hace esto? Sí. Pasa una hora. ¿Qué pasó? Y fíjese, desde pequeños somos así. O sea, con eso me refiero al trasfondo cultural. Hasta que no vuela la chancla, ¿verdad? De la mamá. Te dije que... Bueno, tal es así que hasta hacen chistes de eso.
¿Usted conoce a Mafalda? ¿Conoce que hay una revista de esa niña? Dicen que en una ocasión esa niña le pregunta a su mamá y le dice, ¿por qué tú siempre me estás mandando? ¿Por qué me mandas? O sea, ¿por qué ejerces autoridad sobre mí? Dijo la niña. Pues se quedó la mamá pensando qué le iba a contestar y la niña dice, mamá, es que no debe ser así. Nos conocimos el mismo día. El día que yo nací te conocí a ti. Así que ¿por qué me mandas? Le da risa. Pero es verdad. Es verdad. Estaba leyendo de dónde viene todo eso. Y obviamente llegué a la conclusión de que la cultura grecorromana ha llegado hasta nuestros días con ese tipo de pensamientos. La literatura, la filosofía grecorromana hablan, y se dio al principio ahí, la democracia. Usted sabe lo que es la democracia, lo que diga la mayoría está bien. Para la Biblia, eso no es verdad. No, los que son muchos tienen la razón. Dios es el único que tiene la razón, hermano, para nosotros los creyentes. ¿No choca con todo lo que hay alrededor nuestro? No, pero es que si todos estamos de acuerdo. Aquí Dios dice lo que debemos hacer. Pero sin embargo, hermanos, muchos ignoramos eso. O sea, deliberadamente lo ignoramos. O sea, no que no lo sepamos, lo sabemos. Pero sin embargo, nos lo capoteamos así como nos capoteamos a nuestro papá y nuestra mamá, a la maestra, que dicen no copien, y están los ojos de telescopio allá sobre el otro pupitre. ¿Tampoco no es cierto? Híjole, quisieras. Bueno, pero nos engañamos nosotros solos. Porque el que tiene la única razón es Dios. Y mi propósito en esta mañana, hermanos, y mi oración también es que esta enseñanza cubra una necesidad en usted. ¿Por qué? Pregúntese usted por qué algunas gentes no duran en el trabajo. No, ¿por qué no se someten? Conflictivas, no, desobedientes. Es que conflictivo es una cosa y desobediente es otra. El conflictivo muchas veces puede nacer con una naturaleza controversial e irrespetuosa, pero una persona desobediente sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces, hermanos, ¿y qué acarrea eso? Usted lo sabe, muchas dificultades. No duran los trabajos, no obtiene antigüedad, no pasa de categoría, no trasciende, no tiene éxito. Y así la vida. Hoy no es el tema, pero quiero mencionarlo porque es común. Las personas que se casan, los que se casan, dicen, si no nos llegamos a arreglar bien, nos separamos. Es lo normal. Aquí, hermanos, es donde entra la filosofía grecorromana. En el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta carta, no esta carta, hay mucha de su literatura, la influencia grecorromana estaba sobre ellos. Dice la historia que había muchas mujeres ricas. Pero note usted el contraste. Mujeres ricas, hombres ricos,
Y mucha gente, pobrísimos, los esclavos. Había esclavos en ese día, en ese tiempo. Entonces había una serie de contrastes que a pesar de la filosofía grecorromana no se componían. A pesar de que los dirigentes, los gobernantes eran elegidos democráticamente, no arreglaban las cosas. Tenemos el caso de la República Romana del año aproximadamente 400 antes de Cristo hasta el año 50 aproximadamente. Tenemos un periodo de 350 años. 350 años de que la Roma fue una república. República, ¿qué quiere decir? Que sus dirigentes eran escogidos por la mayoría. Pero en el año 50 cambió la situación y hubo un emperador. Y de ahí se siguieron todos los emperadores romanos. Entonces esa influencia, hermanos, ha trascendido hasta nosotros. Hasta nosotros. Y quiero dar ese trasfondo, aunque para algunos no es muy pertinente, o sea, a algunos no les interesa mucho, pero es importante que usted sepa por qué somos rebeldes. O sea, claro, por nacimiento, esa es la primera causa. Nosotros nacimos siendo pecadores y somos rebeldes y seguimos siendo rebeldes y nos moriremos siendo rebeldes. Rebelarnos a lo establecido, sea por Dios o sea por las autoridades. Pero, hermanos, lo que nos ocupa hoy en día es por qué si nosotros somos creyentes y creemos que Dios tiene razón, ¿por qué debemos someternos unos a otros? Mire, yo quiero darle todos los pormenores, todos los recursos que usted necesite para poder razonar. O sea, que no sea una imposición, porque yo le puedo asegurar que de los que estamos aquí, el 100% no nos sometemos. Cuando usted va en la carretera y se pasa un alto, si usted maneja o se pasa la preventiva, es rebelde. Si usted no acepta que alguien se le meta aquí y se para y le dice un montón de cosas, es un rebelde. Si usted a la autoridad en el hogar también, si el esposo o el padre de familia dice, esto se debe hacer así, y no lo aceptamos los demás, somos rebeldes. No hay otra palabra, hermanos. Somos rebeldes. Usted dirá, bueno, y se va a preguntar, ¿por qué debemos entonces someternos unos a otros? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que debemos someternos unos a otros? Yo quiero que usted vea la forma práctica del sometimiento. Cuando yo he llegado o llegué a alguna empresa, lo primero que me llama la atención es que en algunas recepciones de empresas, lo primero que le ponen es el organigrama. Presidente fulano de tal, director fulano de tal, gerente fulano de tal, supervisor fulano de tal. Y va usted viendo cómo va descendiendo los nombres hasta llegar al supervisor y luego ya los puestos que están abajo ya no tienen nombre. Deje que pases. No quiero competir con el grito de esta señora que se hizo famosa. Hasta en Corea la oyen. Pero él no cree que fastidie a nadie. Bueno, decía entonces, hermanos, ¿por qué es importante el organigrama? ¿Todos saben qué es un organigrama? ¿Todos? ¿Sí? Ok, entonces sabe perfectamente.
que muestra la manera en que la autoridad desciende. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? La autoridad del director va descendiendo hasta los operadores, hasta los... Me acordé de lo que el hermano nos platica cuando estuvo en Tremec. Cuando él estuvo trabajando en Tremec, él era operador y le ponía ciertas piezas a lo que estaba armando. Yo quisiera hacerlo más ameno, pero a veces no es posible para que no se fastidien. Pero, hermanos, imagínese usted una línea de ensamble de autos. Lo ha visto en la televisión, ¿no es cierto? Cómo camina la línea de ensamble y los operadores van poniendo, ¿no es cierto? Ahora, los operadores están calificados porque saben qué hacer. Pero, fíjese bien, pero si uno es rebelde y dice, no, yo no, es el que pone las llantas al coche. Y dice, a mí me parece mejor que la llanta vaya en el asiento del copiloto. ¿Por qué? Pues porque lo va a defender en un choque o porque... Pero ¿cómo se va a ver ese auto? Con una llanta dentro de la cabina. ¿Cómo? O si la pone arriba mejor. Dice, a mí me parece que es mejor ponerla acá arriba. Yo creo que ese operador está haciendo un monstruo. En vez de armar un auto, está armando un monstruo. ¿Cómo las llantas de arriba? Pues no, las llantas van acá para que ruede sobre, ¿no es cierto? Hay una lógica, hay un proceso que se estudia para que algo sea productivo. Pero si los operadores son rebeldes, cada quien lo va a poner donde se le antoje. ¿Y va a salir un auto? Dígame usted, ¿va a salir un auto? No. Y sabe, nuestras familias es lo mismo. No llega Frida y le dice, abuelito, ya mañana no quiero ir a la escuela. No, pues si no es que quieras. No es que quieras, tienes que ir. ¿Ve la rebeldía en los niños? Así de grandes. ¿Por qué? ¿Yo por qué? Si somos iguales. Esa es la filosofía grecorromana. Somos iguales. ¿Y sabe usted que eso se vuelve normal en nuestras vidas? Pues si toda la mayoría lo hace, todos mienten, yo también. Todos se pasan los altos, yo también. Todos hacen eso, yo también. Y encontramos pretextos, infinidad de pretextos para no someternos unos a otros. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos a unos a otros en el temor de Dios. Yo quisiera que en esta mañana yo ya lo busqué, ya lo medité y lo entendí. Para usted, ¿qué significa? Me gustaría que se enriqueciera eso y cada uno me dijera qué significado tiene para usted el sometimiento. ¿Qué significa para usted, hermano? Someterse. Espéreme. Disciplina, hermana. Sí, pero sí sabemos, es lo mismo, me está contestando con la misma subordinación, es un sujeto, ¿no? ¿Qué es el verbo? Pues que hay jerarquía, como una especie de jerarquía. Que hay jerarquías. ¿Qué más? ¿Qué significa para usted, hermana? Obedecer. Hermano. Tomar una dirección, usar una dirección. ¿Tomar una decisión de qué? Realizar una dirección.
¿Una elección? Una indicación directa a un lugar que comunica. Ajá. Cami. No oigo, acuérdate que estoy sordo. Seguir instrucciones. Hermana, ¿qué significa para usted sometimiento? Ceder. ¿Cómo? Ceder. Ceder. Fíjese cómo hemos enriquecido, elección, ceder, o sea, dejar de pelear, ¿no es cierto? Por acá, ¿alguien dijo? Aceptar instrucciones. Aceptar instrucciones. Por allá, Henry. ¿Cómo? Servir. Hermano Denis. Preocuparse por uno por otros. Preocuparse unos por otros. Y por último, nuestro hermano pastor. Es someternos, es ponernos debajo de algo de alguien, bajo la autoridad. Someterse no es una imposición. O sea, no es un requisito, ¿sí me entiende? No es un requisito, es una decisión. Como decía la hermana, ceder es una decisión. El hermano nos dice que el verbo griego que se ocupa ahí es ponerse debajo de una autoridad. Ponerse debajo de una autoridad. ¿Se acuerda el organigrama? ¿Qué pasa cuando no nos sometemos al supervisor? A ver, Beto, tú que eres el más ahorita más. ¿Qué pasa cuando no te sometes a tu jefe? Hay sanción o Se rompe la relación, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces se puede arreglar de inmediato y a veces no. A veces dice, pues arréglate ya en personal y va para afuera. ¿No pasa así, hermano, en las empresas? ¿Por qué? Porque no quieren que la línea de ensamble produzca monstruos. Lo mismo sucede en las familias. Cuando los jóvenes deciden no obedecer a sus padres, de esa familia van a salir monstruitos con las ruedas acá, en la espalda, donde quiera. No, va a estar la gente. Va a ser perjudicial para los demás, en vez de ser alguien de provecho. ¿Nota usted lo que lleva la rebeldía? Tuvimos la lectura en Romanos capítulo 13, donde dice la palabra de Dios que debemos someternos a las autoridades superiores. Pues obviamente, podría decir alguien, pues ¿cómo te vas a someter a las autoridades inferiores? Pues no. El organigrama va bajando y dice, si no se someten los de arriba, pues es su rollo, ¿no es cierto? Él tendrá que dar cuentas ¿a quién? ¿A quién? Al que está más arriba. Ya no es su responsabilidad. Mi responsabilidad es obedecer al que está. Yo mismo, como decía el hermano Noé, el verbo upotazo que se usa ahí, quiere decir alguien que voluntariamente se pone debajo. ¿Usted cree que va a servir? Mire, fíjese que yo fui rebelde, muy rebelde. Ahorita que dijeron de Toluca, me acordé. Yo trabajé en Toluca cerca de 1 año y medio. Yo tenía 20 años. 20 años. Pero seguía siendo rebelde en todo. Me puse al brinco con el supervisor y no le gané. ¿Sabía usted que nunca le gana uno al supervisor? Él siempre tiene la razón. Los padres siempre tienen la razón. Nunca le vas a ganar. Y me puse yo a discutir con mi supervisor a la edad de 20 años. Él tenía alrededor de 40, 45 años. Y me puse a discutir con él y me dijo, para tu máquina. Yo trabajaba en un torno.
para tu máquina. Pagué. Vente. Ahí vamos. A la entrada posterior de la nave. Ponte a limpiar todas estas piezas que están aquí. Lo vas a limpiar con una lija rotatoria. Ahí producíamos reguladores para el gas. ¿Ya has visto los reguladores para el gas? Que tienen de 2 tapas así. Entonces, cuando se les da forma al aluminio, salen unas rebabas que hay que quitarle, sobrantes. Entonces ahí estaba el tornero quitándole las rebabas a este. Y de pronto vi que venía el gerente y dije, ay, ahorita lo voy a acusar. Fíjese la rebeldía, no había entendido yo todavía. Llegó el gerente de la planta, dice, ¿y usted qué hace aquí? Pues Abelardo se llamaba el supervisor, fíjese, hace 50 años de eso, y más de 50 años, casi 60. Me acuerdo de su nombre. Abelardo me mandó aquí. Sí, ¿por qué? Bueno, es que mi máquina estaba trabajando y yo estaba comentando con un operador. Ok, está bien. Fue por el supervisor y le dijo, llévatelo, regrésalo a su máquina. Le estamos pagando más de lo que se está haciendo esta cosa que cualquiera lo puede hacer y no un torno lo puede manejar cualquiera. Con esto quiero decir, hermanos, que nunca le vamos a ganar a la autoridad. Y menos a la autoridad puesta por Dios. Nunca. Y decía yo al principio que vamos a entrar a una parte tan difícil de manejar, tan difícil de explicar, tan difícil de enseñar, que es la autoridad. Aunque muchos la sabemos y debemos obedecer, porque nos debemos someter nosotros, nadie nos va a meter abajo. Cuando tú llegas a una empresa, tú estás decidiendo ponerte bajo autoridad. Para eso te van a pagar. Y lo mismo sucede en la familia. ¿Quieres tú tener una buena relación con las autoridades en esa casa? Ponte acá, donde te corresponde. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué los creyentes debemos hacerlo? ¿Por qué los creyentes debemos someternos voluntariamente a la autoridad puesta por Dios? ¿Por qué, Henry? ¿Por qué debes obedecer a tu papá? Mira, mientras me dé, ¿verdad? Sí me someto. Y el día que no te dé, que no tenga, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué me gustaría oír? Decir, aún así le voy a obedecer. Porque Dios lo dice. No nomás cuando nos conviene. Recuerde, hoy en día estamos influenciados por las corrientes feministas, por las corrientes de libertad, de libertinaje, del LGBT, quién sabe cuántas cosas. Todas esas influencias influyen en los cristianos. Y llegamos a decir como Mafalda, ¿yo por qué? Si somos iguales, le estaba diciendo a su mamá. No somos iguales. Hermanos, hay un orden que Dios ha establecido. Por eso dice, ¿cuántos dice aquí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A cuántos se está refiriendo? ¿A los cristianos de aquí de México nada más? No. Por eso la palabra de Dios tiene vigencia a través de 2000 años o más de 2000 años. Tiene vigencia la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que es difícil, porque vamos a luchar contra ya lo establecido,
todo el mundo considera normal. Hoy toda la gente considera normal que las esposas trabajen. Ahora yo pregunto, ¿es lo más adecuado? ¿Cami? Más adelante vamos a ver acerca de los roles, las funciones que le corresponden a cada uno que compone las familias. A los padres, ¿qué le corresponde a los padres? ¿Qué le corresponde a los hijos? Más adelante lo vamos a ver, es el siguiente punto que vamos a tocar, pero no hoy. Hoy solamente vamos a contestar la pregunta de que ¿por qué los creyentes debemos hacerlo? ¿Por qué los creyentes debemos someternos? Cuando vayas en el auto tienes que acordarte. Ya duró mucho el SIGA. Cuando yo llegue allá va a cambiar. Y tienes que frenar. Porque si que sí los hay. En las esquinas hay unos que están desesperados, que ya quieren y que tienen el acelerador puesto ahí para que cuando prenda el verde para él, se avienta. Y el otro se quiere pasar y lo alcanza la luz roja a media calle. ¿Ves cómo Dios quiere evitarte eso? Es solamente un ejemplo, pero así es. Si no nos sometemos vamos a tener problemas. Tanto en el trabajo, en la supervisión, en la casa, en el hogar. A veces los muchachos esperan cumplir 18 años y dice, a las 12 cumplo 18 años. Y dice, jefe, ahí nos vemos. No te vayas, por favor, que eres mi tesoro. Y los papás, algunos, otros no. Otros dicen, mira, está abierta la puerta, pero no me vayas a llegar aquí de regreso con un hijo. Yo te prevengo desde ahorita, que si tú sales de mi autoridad, o sea, ¿es eso salir de la autoridad? ¿Sales? Tú sabes cómo le haces. ¿Cómo la béisbol? ¿Tú crees que a los padres no les duele ver a sus hijos que van a batallar? Que van a la calle, van a los peligros. Así pasa con los rebeldes. ¿Por qué los creyentes debemos hacerlo? ¿Por qué debemos someternos? Súbele tantito, hermano, por favor. Porque Dios tiene propósitos para nuestra vida. O sea, que tú no puedes ponerle las llantas a tus hijos donde se te antoje. No. Hay un orden que Dios ha establecido. Y tiene razones. Vamos a ver estas razones. ¿Por qué Dios tiene propósitos para nuestra vida? Primero, quise que repasemos el libro la carta a los Efesios. No me quiero salir del contexto. En primer lugar, en el capítulo 1, versículo 3, dice que todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿O no dice eso, hermanos? En los lugares celestiales, en Cristo. O sea, que Dios nos ha capacitado para realizar las cosas que debemos hacer, para obedecer. No digas, es que es imposible, es que en la escuela, es que mis amigos, todos son unos rebeldes y se van a los antros y regresan a las 3 de la mañana. ¿Recuerda usted, no sé si recuerda, ese caso de una muchacha llamada Devani, que vivía en Monterrey? Y desde que oí la primera versión del problema que la mataron, lo más seguro es que la violaron. Pero mi pregunta es,
¿qué andaba haciendo una joven de 18 años a las 4 de la mañana en una fiesta? ¿Qué andaba haciendo? Ahora, las respuestas pueden ser fáciles y decir, pues andaba bailando, andaba tomando, andaba... Pero bueno, ¿y sus papás qué? Dicen que al otro día iba a salir de viaje. ¿Cómo que qué imprudencia? Que al otro día vas a salir de viaje y la noche anterior te vas de parranda. Los padres se quebraban la cabeza, se daban de golpes, se rasgaban las vestiduras, indignados, que por qué sucedió eso. Pues, en primer lugar, porque la dejaste salir, tú le diste permiso de salir. Y aparentemente era normal que ella regresara entre las 3 de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana, cuando iba a las fiestas. ¿A qué te expones? ¿A qué se exponen los jóvenes, Henry, cuando tienen ese tipo de amistades y se van a desobedecen a los padres? ¿A qué se exponen? A muchas cosas, ¿no es cierto? A que te asalten, la primera. A las jóvenes, a que las violen. En fin, algo, a los rebeldes nos esperan cosas terribles. Y a veces no somos tan inmediatos. Somos rebeldes también cuando decimos, mañana. Es que hay necesidad de arreglar esto, de hablar. Vamos a suponer que yo, suponiendo, Henry, que yo sea tu papá, yo que no soy, pero que yo sea tu papá y que necesite hablar contigo porque esta semana que pasó fue terrible. Y digo, no, a lo mejor tengo un chance todavía la semana que entra. Cuando la cosa urge. ¿Por qué? Porque no quiero enfrentar problemas, no quiero dificultades. Somos morosos, pero también somos rebeldes porque no tomamos cartas en el asunto. ¿Cuándo? Es debido. Eso es en el mundo, pero nosotros estamos en la iglesia. Y como parte de un organismo, tenemos responsabilidades. Y una de ellas está en el Efesios capítulo 1, versículo 12. Quiero de que lo lean en voz alta, por favor, todos. Este afín con el que empieza es propósito. El propósito es que, sígale. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros al someternos? ¿Para que seamos, para qué? Para alabanza de su gloria. Cuando nosotros desobedecemos, cualquiera que sea la razón, desprestigiamos la gloria de Dios. Tanto el que se pasa el alto, como el que golpea a su mujer, o la mujer cuando no se somete a su marido. Que más adelante digo, vamos a hacer eso. Pero debemos ser... ¿Recuerda usted que vimos en Efesios también? Vimos que la iglesia es como un escaparate, como un aparador, en donde todo mundo ve hacia adentro y ve lo que está sucediendo. Y al principio de la iglesia dijeron, mirad, ¿cómo se aman esos? Porque veían el amor que se prodigaban unos a otros, que no había gente que no tuviera comida, todos comían. Ahora, fue un evento extraordinario lo que sucedió ahí en Jerusalén. Pero eso no quiere decir que los que vivamos aquí no veamos unos por otros. ¿Sí me entienden? Por eso es que debemos de ser para alabanza de su gloria.
Y recuerde usted, cuando quiera desobedecer las instrucciones del Señor, cuando no nos sometemos, no le estamos dando la gloria a Dios. Esa frase tan conocida, mira, y dicen que son cristianos. Ay, a mí me da pena, me da vergüenza, porque todos caemos en eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. ¿Por qué? ¿Por qué debemos someternos? Para que otros vean y alaben la gloria de Dios. Porque nosotros respetamos el orden que Dios ha establecido en la iglesia, en el trabajo, en la calle. Yo no me he subido al camión, pero cuando trabajaba en muchos años, cuando trabajaba en Santa Bárbara, pasaba por donde salían de clases a la hora que yo salía del trabajo. ¡Qué vergüenza! Hermanos, muchachitos así de 12, 13 años, hablando puras porquerías en la calle. Así nos vemos los cristianos cuando no obedecemos. Cuando no nos ponemos, cuando no nos sometemos a las autoridades superiores. Y cuando otros ven y digan, ah, mira qué atento es este joven, llega y saluda a todos, te pregunta cómo estás. Hoy los niños, entra como se les antoja, y las mamás no les dicen saluda. Llegan y se sientan, y a pesar de que a lo mejor hay otros que necesitan sentarse y no hay sillas. En mi tiempo, las gentes se paraban para que un anciano se sentara, para que una mujer se sentara. Hoy ya no. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las mujeres se sienten iguales que los hombres. Ellas mismas han tomado ese lugar. ¿Por qué me voy a someter? Si es igual a mí. Él puede lavar, planchar, hacer de comer, puede hacer lo que quiera. Que lo haga. Y qué bueno que hay hogares o hay familias que así es. Pero es un acuerdo que toman. Pero cuando yo puedo ver que en mi familia hay algunas de mis hermanas que dicen, no, si no está manco, dice, para que él no pueda planchar su ropa. Bueno, yo no me quiero meter ahí. ¿Por qué? Porque no son cristianos. No pertenecen a ninguna iglesia. Pero nosotros sí. Nosotros sí, hermanos. Debemos estar al pendiente de que nuestra boca, nuestros actos, nuestros pensamientos den gloria a nuestro Dios. Por eso debemos someternos. Otra razón. Está capítulo 3 de Efesios. Versículo 10. Quiero que lo lea usted también. Versículo 10 del 3 de Efesios. Por favor, todos. Para que la sabiduría de Dios sea hablada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la sabiduría de Dios sea ¿qué? Dada a conocer. Cuando tú eres una persona temerosa de Dios, cuando tú eres una persona subordinada, cuando tú eres una persona que te valoras abajo, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice aquí que debemos ser humildes? Debemos valorarnos abajo del que está junto a nosotros, hermanos y hermanas. Ahí, cuando nosotros hacemos eso, damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y a veces puede preguntarse algunas gentes que nos ven, ¿por qué haces eso?
Tu marido seguramente te golpea si no lo haces. No. Lo hago porque Dios dice que lo haga. Va a decir aquella persona. Y cuando le diga, oye, ¿te acuerdas de fulana que esto, que lo otro? ¿O fulano? Una persona temerosa de Dios. Quiero decirle, y ya lo dije en una ocasión, en Estados Unidos hay una comunidad que se llama Amish, una comunidad cristiana. Y en una ocasión hubo un homicidio de un bebé, que unos muchachos no en la comunidad, sino unos muchachos en la ciudad, en el pueblo, que está cerca de la comunidad Amish, burlándose de esas personas, apedrearon el carro donde iba y una piedra mató al bebé. Entonces el marido, el cabeza de hogar, agarró su bebé, lo llevó con un médico. No, ya no hay nada que hacer. Agarró su bebé, lo subió y se fue a su comunidad. Enterraron al bebé y una periodista se dio cuenta de esa situación. No le dieron ellos mucha publicidad, pero sin embargo dice que se cometió un homicidio. Entonces esta periodista fue a hablar con el papá. Pero antes de ir, le comentó a un amigo y le dijo, mira, hay esto, yo quiero que me ayudes, dice, porque pues va a ser algo que va a quedar impune si nadie hacemos nada. Entonces, esta joven periodista decidió ir y le dijo a la persona, acompáñame. Y en el camino le dijo, mira, dice, debes de tener cuidado. Sí, dice, ya sé que esos son cristianos. Leen la Biblia. Y le dijo el joven, no solamente leen la Biblia, hacen lo que dice la Biblia. ¿Notan la diferencia? Entre saber y hacer. Eso es el cristiano. Para dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Es una responsabilidad que nos corresponde a todos, hermanos. Cuando yo desobedezco, soy rebelde, me comporto de manera impropia. Dicho en otra palabra, cuando yo caigo en pecado, estoy defraudando a ustedes, a la iglesia y a Dios. ¿Notas lo grave que es? A veces tomamos las cosas a la ligera. No importa. Sí importa. Sí importa. Para que dejen de decir, es que es lo mismo. Es lo mismo. Son igual que los demás. ¿Qué dijo aquel joven que iba con la periodista? No. Ellos no solamente leen la Biblia, la hacen. ¿Y nosotros? Nosotros también decimos que la hacemos, ¿no es cierto? ¿No decimos eso, hermanos? ¿No nos conocen por eso? Debemos llevarlo a la práctica. Para que el mundo conozca la sabiduría de Dios. Y diga, mira, qué hijos tan... Por ejemplo, normalmente los hijos de un misionero son muy educados. Usted ha visto que los misioneros, que la mayoría de los misioneros que han llegado aquí y nos han visitado, sus hijos son muy atentos, ¿no es cierto? Te saludan de mano y te preguntan cómo está usted.
Nos ponen el ejemplo. Porque esos niños fueron educados así. No nacieron así. No. Fueron educados para mostrar la sabiduría de Dios, hermanos. La multiforme, quiere decir el abanico de todos los colores. No me estoy refiriendo a los LGTB y esas ondas. Salud. ¿Por qué debemos? Hágase esa pregunta. ¿Por qué debemos someternos unos a otros? ¿Qué dice el capítulo 4 de Efesios? ¿Nota usted cómo vamos avanzando y encontramos en la misma carta los propósitos que Dios tiene para usted y para mí? ¿Sí nota eso? 4, 1. ¿Cuál es la recomendación aquí del apóstol Pablo? Vamos a leerlo todos. 1. Yo pues, eso en el Señor, os ruego que andéis, es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis. Yo les pido, hermanos, muy respetuosamente, vivan de acuerdo al llamamiento de Dios, de acuerdo al nombre que tenemos como cristianos. Como individuos, no solamente que leemos la Biblia y que la estudiamos, sino que la llevamos a la práctica. Así vivimos. Que todos caemos, sí, todos caemos en pecado, pero el problema no es ese. El problema es que Dios nos levanta y nos dice, levántate, pide perdón y sigue adelante. Y hace el propósito de no volver a cometer eso. Eso es vivir dignamente de acuerdo a la vocación que fuimos llamados. ¿Está contestando su pregunta? ¿Por qué debemos someternos unos a otros? ¿Son razones suficientes? Y hay más, muchas más. Vamos a ver ahora en el capítulo 4, versículo 11. 4, 11. Y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota al inicio del versículo 12. Con el propósito de... ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos. Hermanos, y todos debemos tomar nuestro papel, nuestro lugar en la iglesia, que todos debemos participar, que todos somos corresponsables de lo que sucede en la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de todos. Hay algunas cosas que no me gustan, sin embargo, debemos hacerlas. Porque Dios no dice, si te gusta, no. Dios dice que el propósito es madurar a los santos, dar madurez a la hermana, dar madurez al hermano, preparar mi mensaje para que tenga madurez, para que tenga menos problemas en su casa, para que proyecte la gloria de Dios donde vive. ¿Para qué? Para que vivas mejor, no teniendo pleitos con tus hijos o con su esposa o con los demás. ¿Está de acuerdo con ese propósito? Aquí la decisión, al final, tiene que ser, o me someto a lo que Dios dice o no. No hay medias tintas. Pero es que es bien difícil. Sí, es muy difícil. Porque tienes que matar el yo que hay en ti. Tienes que decir, por amor
a la obra, por amor a la iglesia, por amor a Dios mismo, yo me tengo que someter al hermano porque es el pastor. Que hay algunas cosas que a lo mejor no convienen de cómo se están llevando, vamos a platicarlas. Pero no decir nada. ¿Por qué me voy a someter si es más joven que yo? ¿No es cierto? Hermanos, ese es el orden que Dios ha establecido. No lo estoy inventando yo. Por eso Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Y a otros qué? Pastores y maestros. Y yo quiero que usted tenga la confianza de decirme, oiga hermano, aquí no dice eso. Ay, ¿qué tal si me equivoco yo? Por eso tengo la costumbre de leer diferentes comentaristas, diferentes versiones de la Biblia, para ver si dice eso o no. Porque yo tengo que estar seguro de lo que estoy tratando de transmitir a ustedes. De que estoy hablando de la palabra de Dios. No estoy hablando de algo que a mí me parece. Yo soy responsable de eso. Y créame, es una gran responsabilidad. Porque para muchos no es cómodo. Para muchos dicen, sí, luego, o mañana. Y es lo que está causando problemas en tu relación. De cómo tratas a tus hijos, de cómo tratas a tus superiores en el trabajo. ¿Quieres ser un hombre de bien para el día de mañana? Aprende lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. ¿Tiene Dios el propósito con esos lineamientos, con esa conducta? Vamos a crecer espiritualmente. Versículo 15, de aquí mismo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Él es la cabeza, Él es la autoridad final. Él es la autoridad, Él es la autoridad de la iglesia. El hermano tiene que someterse a la cabeza que es la iglesia. Y yo me someto a sus disposiciones. Porque ese es el orden que Dios ha establecido. Bueno, yo voy a veces a la iglesia, pero no obedecer al pastor, no. Porque le echamos la culpa a él. Le echamos la culpa siempre. No, es que él quiere que esto, quiere que el otro. Cuando es la palabra de Dios la que nos habla, hermanos. Que como les digo, cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Va en contra del yo, va en contra de la filosofía del mundo, va en contra de que así lo hacen todos. Para crecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir crecer espiritualmente? Que seamos fortalecidos, que estemos confiados, que estamos haciendo bien las cosas. Que no dejamos, no, es que esto sí, pero esto otro no. Es parte de nuestro crecimiento. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a Henry le gusta tender la cama? Pues no, ¿verdad que no te gusta tender la cama, Henry? A ver, dime. Sin embargo, cuando te cases, si es que te casas, tienes que decirle a tu esposa, es que no va así, va así, mira. Lo enseñaron bien, va a decir. Sí. Sí, hoy en día las muchachas
no saben ni cocer el agua, se les quema. Tú le vas a decir, prepárame un café. Ahí está la cafetera. No, prepáralo en la estufa. Trabajo duro tiene el hermano Denis, porque le dieron el mero clavo. No le gusta tender la cama, ¿verdad, gente? Sí, hermanos. Yo quiero decirle que mi madre me enseñó a mí a ser ordenado. Y mi esposa terminó la obra. Antes de salir de casa, debes dejar los trastes lavados y la cama tendida. ¿Para qué? Para que si llega alguien, diga, mira, si es ordenado. No dejó los calzones tirados ahí, o las calcetas, el tenis botado por ahí. Nos cuesta trabajo, hermanas y hermanos, nos cuesta trabajo. Pero sin embargo, recuerda, nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. ¿No mora Dios en nosotros? ¿Sí o no? Pues de eso se trata. Demostrar que Dios vive en nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios en el 5:18 de Efesios. ¿Recuerda usted ese estudio? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo muestra a los demás que tiene el Espíritu. Es una evidencia. Vimos en el estudio pasado, vimos ese pasaje, que los que estamos llenos del Espíritu Santo debemos mostrar la gloria de Dios. Es una manera de mostrar. No decir, es que mira, yo soy cristiano porque me bautizaron tal día y aquí dice, sí, ¿y cómo es tu vida? No, pues es que no voy a la iglesia, no tengo tiempo. ¿Será eso un cristiano? Es que a veces decimos que somos cristianos, pero quizás no lo seamos porque somos rebeldes. Nos oponemos a lo que Dios dice. No, ese libro es anticuado. No, hombre, no. ¿Cómo crees que voy a hacer todo lo que dice ahí? Bueno, pues dice la palabra de Dios que si quieres vivir largos días, ahí está la clave. Y eso está en el siguiente punto. Aunque no está aquí en Efesios. Sí está en el Efesios 6:3. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo no sé si usted es dado a las estadísticas, pero en la televisión sacan estadísticas de la edad en que están muriendo hoy en día las personas. El grado de mortandad ha llegado hasta los 14 años. ¿Ustedes creen que un joven de 14 años sea justo que muera a esa edad? Sin embargo, hay muchos que mueren. ¿Por qué? Porque son deslenguados, porque son rebeldes, porque son groseros, porque son arriesgados, porque son valientes. Pero más que nada por la rebeldía. Yo me voy a trabajar, pero hijo, ¿qué vas a hacer? No sabes hacer nada. Vas a llegar a la estación de autobuses en Guadalajara y ahí te vas a encontrar con un fulano que te va a decir, ¿vienes a buscar trabajo? Sí, vente. Ponte esas botas y llegan a una hacienda, aprende a disparar aquí. Vas a tener todo. Es más, vas a poder ayudar a tus papás. Les vas a poder mandar dinero.
están reclutados por el narco. Esos no regresan a sus casas. Perdón, se dice que el que mató a este político, Carlos les pagaron 2 millones. Carlos Manso. Ofrecieron 2 millones. Era grupo. Pero Sí. supuestamente el que lo mató era un menor de edad. Y le daban 50,000 pesos. ¿De qué se trata? Dios quiere que te vaya bien, dice aquí, que seas de larga vida sobre la tierra, joven. Pero obviamente que ahorita no es el punto. Vamos a llegar ahí, porque ya son las funciones que nos corresponden en nuestro hogar y en nuestra familia. Pero ahorita todavía eso nos corresponde como iglesia. Dice Efesios 4, todavía. Efesios capítulo 4, versículo 22. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas, que debemos vivir una vida nueva. Esos son los propósitos, queridos hermanos y hermanas, para que nosotros nos sometamos voluntariamente a la autoridad de la palabra de Dios y de Dios mismo. Para que vivamos, para que haya una renovación en nuestro interior. ¿O quieres vivir siendo igual? ¿Quieres vivir peleando siempre? Qué desgastante es. Yo sufrí ese desgaste en esa fábrica por mi culpa, por mi rebeldía. Ay, otra vez ver al supervisor todos los días, sí, híjole. ¿Sí? Por eso por eso hay alcoholismo, por la rebeldía. Dice el trabajador, ay, qué cansado salí, ahora estuvo la chamba bien dura. Y regresar a la casa a pelearme con la tigresa que está ahí. No, mejor me voy a la cantina. Échame otra. Ese no se niega. Y échame otra y otra y otra, ya vas fumigado. Ya llegas a dormir. Y el otro día te vas al trabajo. ¿Y cómo va siendo la relación? ¿Cómo va siendo la relación? No quieres llegar a tu casa porque te vas a encontrar con problemas. ¿Quieres seguir viviendo así? Síguele. Pero Dios no es la voluntad de Dios. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, hermanos. Por último, ¿para qué o por qué somos? Porque somos administradores de Dios. Vimos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y también nos debemos someter porque somos administradores de Dios. Somos sus representantes aquí. ¿Qué responsabilidad es ser representante, La verdad, imagínese usted joven, hermana, hermano, que usted es el representante del país de México. Usted es nombrado embajadora o embajador. Imagínese que llega a la sala en donde presentan credenciales los embajadores. Es una sala grande porque aprovechan la ocasión para que los embajadores presenten sus cartas credenciales. O sea, se acrediten y digan, yo vengo de México y soy el embajador plenipotenciario en el país de Francia. Imagínese usted en el Palacio de Versalles, un palacio hermoso, construido
pero con toda la riqueza posible. Un salón grande, iluminado, y todo el mundo con joyas y todo el mundo con vestidos bordados hasta en oro. Y usted llega todo chancludo, con unos zapatos abiertos que cuando le hace así, hasta golpea. Y a lo mejor sin calcetines y con una chaqueta o con un saco así hasta del lado. O sea que le haces ver del lado así porque está más grande de un lado que de otro. O porque encogió y se mojó. A ver, que pase el embajador de México. Y ahí va. Zapatos todos llenos de tierra. ¿Qué dirían los demás? Ay, ¿así son en México? Le faltó la pluma acá para que sea Apache. Si de por sí nos tienen en un concepto erróneo. Y fíjese que todo eso se refleja hoy en día. Yo tuve oportunidad de ir a los Estados Unidos y me metí a un banco a cambiar. Yo traía cheques de viajero y me metí a un banco a cambiar los cheques de viajero por dólares de efectivo. Y el policía no me perdía la vista. ¿Por qué? Pues porque era morenito. Por el color nada más. Ese cuate no es confiable. Ha de haber dicho el policía. Hay que tener cuidado. Y no me perdía la vista. Y dije yo, regresar a los Estados Unidos, quédense con su mugroso país. Sí. Y en cualquier lugar te dicen, I don't speak Spanish. Sabiendo y viendo que es del mismo color tuyo. Oye, la discriminación. Hermanos, nosotros somos administradores de Dios. Recuerde siempre eso. Dios, todo lo que tienes, te lo ha dado para que tú representes a Dios. En la manera de comer, en la manera de vestir, en la manera de peinarte, en la manera de arreglar tu ropa, en la manera de hablar, en la manera de caminar. Si te encuentras a un anciano que te está pidiendo porque va pegado a la pared, porque no quiere resbalarse porque mira, nosotros los viejos ya nos resbalamos de cualquier situación que haya en la banqueta. Entonces, queremos caminar por el lado de la pared. Pero hay jóvenes hoy en día que no, aunque sean cristianos, no saben que hay que dejarle la banqueta, el paso a los que estamos viejos. El asiento en los autobuses. Aunque te vean como animal raro, no le hace. Y que tú des gracias por todas las cosas que pasan. A todo mundo. Gracias, maestra. Gracias, hermano. Gracias, tendero. Gracias, cajera. Gracias, todo. Así, ese hombre da gracias por todo. Es una persona con gratitud. Recuerda, somos los administradores de Dios. Y ya no voy a poder dar los ejemplos. Pero la siguiente semana continuamos. Hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos la manera de vivir de una manera digna. Porque si no sabíamos antes que somos representantes tuyos, ahora lo sabemos. Y ahora tenemos la responsabilidad de vivir de la manera que tú quieres. Señor, ayúdanos a someternos a las autoridades superiores, porque tú las has puesto, como dice tu palabra, para corregir. Y no en balde traen espada, dices tú en Romanos. Señor, gracias porque tu palabra es buena y nos corrige, y nos puede corregir, y nos puede hacer que vivamos una vida de armonía en nuestros hogares, de armonía en la escuela, de armonía en la calle, de armonía en todo lugar, Señor. Porque debemos reflejar
la imagen que tú tienes, Señor, que tú nos has revelado en tu palabra. Una imagen de amor, de sinceridad, de verdad, pero sobre todo, Señor, de considerar a los demás como superiores a mí mismo. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.